Este es el antiguo Club de la Unión, ¿verdad? En estos exclusivos salones muchas veces se decide la suerte del país. Mire, como la nación civilizada que somos, hemos logrado todas las conquistas que nos hemos propuesto. Por la pacificación. Por fin estamos hablando de paz. No te engañes, no están hablando de la guerra que acaba de terminar, están hablando de la pacificación de la Araucanía, que de pacífica no tuvo nada. Para 1850, los mapuche aún conservan el control de 10 millones de hectáreas. Con el norte asegurado, el avance del progreso mira ahora hacia el sur, hacia territorios que pasamos varios años sin tomar en cuenta. Recién en 1852 comienzan los intentos por integrar estas tierras al resto del país. Luego de constantes fracasos, en la década de 1880, el gobierno decide hacer esta ocupación cueste lo que cueste. El plan, que irónicamente se llama de pacificación, es diseñado por el comandante de ejército Cornelio Saavedra. El objetivo se logra no solo a través de una guerra contra los indígenas armados, sino también contra la población mapuche. Mediante la táctica de la tierra arrasada, se afecta la subsistencia de la población mapuche, no solo incendiando sembradíos y confiscando su ganado, sino también quemando sus casas, capturando a sus familias y matando a miles de inocentes. Estos hechos, que tienen duras críticas en la capital, no impiden que el gobierno remate y venda los terrenos mapuche. La estrategia de ocupación consiste en ir corriendo cada vez más al sur la línea fronteriza. Para 1883, los mapuche han perdido sus tierras. Despojados de lo más valioso para su cultura, se enfrentan a la miseria. Por primera vez en la historia republicana, nuestro Estado chileno proclama soberanía sobre todo el territorio nacional. Varios pueblos originarios de América enfrentan el exterminio de su cultura y el despojo de sus tierras. En esta época, muchos creen que este es el camino inevitable del progreso. En todo este proceso, los 10 millones de hectáreas del pueblo mapuche quedan reducidas a 500.000, un 5% de lo que tenían.